Ok, a ver, déjenme ver si puedo cambiar de conexión. Es que estoy en el TEC y bien, me dicen si ya se escucha un poco mejor. Sí, profe. La pregunta sí. Ok, ok, muy bien. Alonso Martínez, Aquí está, maestro. Álvarez González, Presente, profe. Ayala Saavedra, Presente. Barrera Ifarraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente, profe. Daya Cortés, Presente, profe. Pérez Ambrís, Presente. Flores Valencia, Presente. Franco Morales, Presente. Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Herrera García, Presente. Márquez Piñón, Presente. Martínez González, Presente. López, Presente. Marín Albarrán, Presente. Morales Molina, Presente. Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Ramos Coria, Presente. Ramírez Bravo, Presente. Romero Rodríguez, Presente. Salas Molina, Santana Saucedo, Presente. Sánchez de la Mora, Presente. Tapia Juárez, Presente. Torres Ábalos, Presente. Sierra, Presente. Verduzco Espinosa. Presente, profe. Muy bien, gracias. ¿Ya tienen la presentación en pantalla? Yo no la veo. Ok, déjenme comparto nuevamente. Ok, ¿me dicen, por favor? Ya se ve. Ok. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que estábamos analizando la última clase que tuvimos, pues era cómo se conformaban algunos polímeros o estructura general que pudieran presentar y a qué se refiere el concepto de grado de polimerización. Bueno, el concepto de grado de polimerización, pues en una cadena polimérica lo que va a indicar es que cuántas subunidades o unidades principales o monómeros están empleados en dicha cadena. Por poner un ejemplo, bueno, el polietileno puede tener un grado de polimerización variable que puede ir desde los 3.500 hasta los 25.000 unidades o 25.000 monómeros que puede presentar pues una cadena polimérica. Ahora no son rangos estrictos, pudiera ser a lo mejor que pues en algún momento tuviéramos cadenas pues más cortas de un menor grado de polimerización, pero de forma general este concepto de grado de polimerización indica la cantidad de monómeros utilizados en una cadena polimérica. Si
tienen pues un grado de polimerización bajo, esa cadena polimérica o ese polímero podría ser pues menos pesado, podría ser menos denso en comparación con una cadena polimérica que tenga un grado de polimerización más alto. Un grado de polimerización mayor pues indicaría que esa cadena polimérica pues tiene una mayor longitud, tiene una mayor cantidad de unidades repetidas, por lo tanto va a tener un mayor peso molecular. Un ejemplo, no es común indicar, como les comentaba, el grado de polimerización, sin embargo, lo que se realiza pues es una distribución de los pesos moleculares. Se obtiene un peso promedio, digamos, de todo el polímero, porque como les comentaba, las cadenas a partir de las cuales está conformada pues un material polimérico, sus cadenas van a tener diferentes grados de polimerización. En el caso del polietileno, por ejemplo, ya representado como forma de monómero entre corchetes e indicando una N como subíndice, esta N, pues en realidad lo que está indicando es el grado de polimerización o está indicando cuántas veces se está repitiendo cuántas veces se está repitiendo esa molécula. Esta sería pues la unidad principal o la unidad fundamental de un material polimérico. Bien, entonces N, este valor de N, de cuántas veces se tiene que repetir esa unidad, se conoce como grado de polimerización. La estructura química del monómero, pues es escrita dentro de esos corchetes y a esa unidad que estamos representando entre corchetes, pues la vamos a conocer como unidad repetida o simplemente como monómero. Un ejemplo, pues, sencillo es, por ejemplo, en el mismo caso del polietileno. El polietileno, pues, está conformado por dos carbonos y por 4 hidrógenos. Estos dos carbonos, pues, van a tener un peso molecular de 12 gramos sobre mol. Y estos 4 hidrógenos, bueno, cada hidrógeno más bien va a tener un peso molecular de 1 gramo sobre mol. Al momento de hacer la multiplicación de los pesos moleculares o obtener el peso molecular de un solo monómero, vamos a obtener que este monómero de polietileno pues tiene un peso molecular de 28 gramos sobre mol, solamente de un monómero. Ahora, si esa unidad repetida pues por decir un ejemplo, se repite 1000 veces, pues ahora no vamos a tener solamente un peso de 28 gramos sobre mol, sino que vamos a tener el peso multiplicado por 1000 debido a que esa unidad repetida pues se está repitiendo 1000 veces. De tal forma que para una cadena polimérica de polietileno que tiene un grado de polimerización de 1000, pues tenemos una molécula que tiene 28.000 gramos sobre mol. Es una molécula muy pesada en comparación con una molécula que simplemente me está representando la unidad. Vamos a poner que se está representando o que se genera un peso molecular alto. En algunos casos, pues también se indica que los polímeros son moléculas conformadas por unidades repetidas de alto peso molecular, por la misma repetición de la unidad principal. De igual forma, como les comentaba hace un momento, pues este grado de polimerización pues se va a indicar como tal, como un promedio.
porque las cadenas que conforman pues un material polimérico van a tener diferentes grados de polimerización, diferentes longitudes, diferentes pesos moleculares. No es como tal un concepto constante de grado de polimerización, como se indica en la parte, en el cuadro del lado derecho. No se presenta un grado constante porque las cadenas poliméricas tienen diferentes longitudes. Y aquí en el esquema que estoy marcando con una flechita es que pues se parte siempre de una molécula, una molécula, por ejemplo, en este caso de poliestireno, de polietileno, de polipropileno, etcétera, dependiendo del tipo de polímero que nosotros queremos sintetizar, se lleva a cabo una reacción química de síntesis, que es lo que conocemos como polimerización, y ya vimos brevemente que esa polimerización puede ser por una síntesis por adición o por una síntesis por condensación, y lo que vamos a tener es que se va a generar como tal la cadena o la repetición de un monómero que conforma como tal una cadena polimérica. Para cuestiones prácticas, pues simplemente lo que se hace es representar a la unidad principal, a ese monómero, entre corchetes. Se representa como tal la unidad constitutiva de ese polímero, y esta N, que está como subíndice, es quien me va a representar el grado de polimerización. Solamente tengan en cuenta que este valor se puede indicar de una forma promedio, porque las cadenas poliméricas pues tienen diferente longitud. Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Espere tantito, profe, por favor. Sí, muy bien, no hay problema. Algunos materiales, por ejemplo, como el polietileno, está la designación de polietileno de alta densidad, está también la designación de polietileno de baja densidad, y tiene que ver con el efecto del grado de polimerización. Algunos de estos materiales pues tienen una mayor longitud de cadena en comparación, por ejemplo, con el polietileno de baja densidad. Las cadenas posiblemente van a ser más cortas. Esto implicaría un menor peso. Listo, profe. Gracias. Muy bien, de nada. Bien, nuevamente vamos a entrar un poquito con la clasificación de polímeros. Ya habíamos visto por ahí en la primera clase que la principal clasificación de los polímeros es simplemente natural y sintético. Ya habíamos visto por ahí que pues el origen natural de los polímeros es a partir de organismos pues que ya se encuentran en la naturaleza a través de la savia de los árboles. En algunos casos, bueno, no son estrictamente polímeros, pero algunas macromoléculas, hidrocarburos que pues nosotros podemos tener en el cuerpo humano de forma natural, pues están conformados como tal de una forma natural sin la acción del hombre o la acción del ser humano. Por ejemplo, pues la seda misma de las arañas, pues es un polímero natural. Algún tipo de moléculas naturales como los polisacáridos, el mismo caucho natural, pues son polímeros naturales. Ya vamos a considerar a un polímero sintético cuando es creado ya por el hombre. Y vamos a tener dos categorías principales ya a los polímeros sintéticos. Déjenme ponerles aquí polímeros sintéticos, y vamos a tener dos clasificaciones generales: termoplásticos
y los termorrígidos o termofijos en algunos casos. Vamos a llamarle termorrígidos. Este efecto o esta clasificación más bien de los sintéticos tiene que ver con su comportamiento a altas temperaturas. Vamos a poner una flechita aquí. Esta definición tiene que ver con su comportamiento a altas temperaturas. Prácticamente lo que me indica o lo que difiere un termoplástico de un termorrígido es su capacidad de procesamiento. Tiene que ver su capacidad de procesamiento. Y me van a preguntar, bueno, es que nos había comentado que había otra clasificación, que eran los elastómeros. El elastómero puede entrar en la categoría de termoplástico o termorrígido, solamente que el elastómero define su nombre por su comportamiento mecánico, no por su comportamiento térmico o su comportamiento a altas temperaturas. La primera clasificación, entonces, es termoplástico y termorrígido. ¿Y a qué se va a referir el termoplástico? Por ahí ya habíamos mencionado que pues simplemente hay que tomar el origen de la palabra. Termoplástico quiere decir que ese polímero va a tener plasticidad con el efecto de la temperatura. Por lo tanto, si ustedes tienen pues un polímero termoplástico, si incrementan la temperatura, ese polímero termoplástico tendrá la capacidad de fluir, tendrá la capacidad de ser viscoso o viscoelástico. Se puede deformar a alta temperatura, se puede procesar, se puede volver a reciclar o manufacturar. En el caso de los termorrígidos, nuevamente tomen el origen de la palabra termorrígido. ¿Qué quiere decir? Que ese material se va a volver rígido, se va a volver frágil con el efecto de la temperatura. No va a tener fluidez como el termoplástico. Por lo tanto, si un termorrígido se vuelve frágil a una alta temperatura, pues no se va a volver a procesar. Se va a romper, se va a degradar, se va a empezar a desmoronar prácticamente. Entonces, el termorrígido no se puede volver a procesar. En el caso de los termoplásticos, pues son los polímeros de uso más habitual, botellas de PET, por ejemplo, el PVC, algunos acrílicos, el polietileno, el polipropileno. Pero en el caso de los termorrígidos, generalmente vamos a hablar de resinas. Algunos tipos de resinas, pues al momento de que son procesadas, de que son fabricadas, pues simplemente van a tener una muy alta rigidez, pero al momento de aplicar temperatura simplemente se va a degradar, se va a volver rígido. Por ahí les había puesto un ejemplo, recuerdo que pues hay algunos materiales poliméricos que en algunas ocasiones pues se nos olvidan afuera de la casa. Alguna cubeta, por ejemplo, algún tipo de recipiente para agua, pues lo dejamos en el sol, se nos olvida. Y resulta que cuando pues ya nos acordamos y queremos ir a recogerlo, pues ya está todo roto, está todo agrietado, pues es un material termorrígido. Por ejemplo, algunos tableros, anteriormente, algunos tableros de los automóviles en la consola central, pues era muy común ver que ya después de un tiempo, pues algunos automóviles empezaban a presentar ahí en el tablero, pues esa fractura
esa descomposición como tal de ese polímero. Es por ese mismo efecto de ser un material termorrígido. Actualmente ya la mayoría de ese tipo de materiales son termoplásticos, ya no presentan tanto ese efecto de degradación. Tiene que ver este comportamiento más bien de si un material es termoplástico o termorrígido, tiene que ver con la configuración de la cadena. Déjenme ponerles aquí otra flechita. Tiene que ver con la configuración de la cadena. Prácticamente, si tenemos una cadena lineal o si tenemos una cadena ramificada. Para los termoplásticos, generalmente van a conformarse a partir de cadenas lineales. Le voy a poner una L aquí para tratar como de diferenciar. Y en el caso de los termorrígidos, pues son materiales que van a tener pues mayores ramificaciones en las cadenas poliméricas. Esto es que el termoplástico, pues al tener cadenas más lineales, tendrá una mayor libertad de movimiento de esas mismas cadenas, porque no van a estar entrelazadas con algo más. Y en el caso de los materiales termorrígidos, pues al tener cadenas más ramificadas, es como si conformaran una especie de red de diferentes cadenas. Esa red, pues al momento de que se quiere deformar, no va a generar una buena elasticidad, más bien se va a quedar esa cadena pues rígida, van a tener una mayor rigidez y una mayor dureza en comparación con los termoplásticos. Me dicen si puedo cambiar diapositiva. Permítame poquito. Ok, muy bien. Profe, Sí, dime. en rojo tiene capacidad de procesamiento. Eso es para los termoplásticos, ¿verdad? Es un concepto general para los dos. O sea, ambos se diferencian en su comportamiento a altas temperaturas y ambos se diferencian también en su capacidad de procesamiento. El termoplástico se puede procesar, se puede reciclar y el termorrígido no. No se puede procesar nuevamente y no se puede reciclar. Aquí adelantito en otra diapositiva tengo estos conceptos. Profe, Sí, dime. el poliestireno, lo que conocemos como unicel, yo lo consideraría que es como un sintético termorrígido, pero no sé si está correcto, pero por ejemplo en los envases, pues en el paquete, en la bolsa donde nos lo venden, dicen que son reciclables. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ok. El poliestireno, lo que es el unicel, como menciona su compañero, está clasificado como termoplástico. Es un material que puede ser reciclable. Eh, Aquí más bien la pregunta es, ¿por qué lo considerarías termorrígido? ¿O cómo ha sido tu experiencia a lo mejor de manipulación con el unicel? Pues le he prendido el fuego a un vasito de esos y se van consumiendo, o sea, ya Ajá, desaparecen, ok. como nos está diciendo. Sí, sí, efectivamente. Esa es otra propiedad diferente. Lo que pasa es que ahí ya directamente le estás metiendo una flama. De hecho, esa propiedad se llama resistencia a la flama. Eh, Como lo estás metiendo directamente a la flama, pues cada tipo de polímero, en específico los termoplásticos, tienen diferente temperatura más bien de utilización o de procesamiento, vamos a llamarle.
La del poliestireno es realmente muy baja, a pesar de que sí se puede volver a procesar y reciclar, es muy baja en comparación con el PET o en comparación con el polietileno. Entonces, si tú directamente lo metes a la flama, pues lo que va a suceder es que se va a degradar, se va a quemar, pues prácticamente, ¿no? Pero no sé si has observado que cuando tú lo metes a la flama, empieza como a escurrir una pequeña cantidad de poliestireno, no se vuelve rígido, no incrementa su dureza, sino simplemente pues se va quemando, se va degradando, empieza a escurrir. Ese escurrimiento como tal pues es plasticidad, solamente que no lo estás poniendo en condiciones para procesar, sino más bien es que pues ya lo estás degradando ahora por un exceso de temperatura. Otra cuestión, seguramente cuando ponen el poliestireno o el unicel directamente a una flama, prácticamente observan que, como menciona su compañero, ese material se degrada, como que se va, como que empieza a desaparecer. Pero resulta que ese poliestireno es un material que se llama poliestireno expandido, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tiene una muy baja densidad. Y tiene una muy baja densidad porque durante su procesamiento se le agregan aditivos. Esos aditivos pues son partículas sólidas que al momento de que se realiza la síntesis empiezan a liberar una especie de gas, generalmente CO2, y ese CO2 tiende a hinchar el poliestireno o el unicel. Entonces, realmente de todo el vaso de unicel, pues como tiene muy baja densidad, es muy poca la materia que lo está conformando. Al momento de que ponen a la flama el unicel, pues las cadenas de este polímero se empiezan a degradar y empieza pues como a liberar todo el CO2. Digo, tampoco es una gran cantidad de CO2, no es como un refresco de Coca-Cola que al momento de que lo abren se escucha cómo se libera el gas, tampoco es una gran cantidad de gas, pero se utiliza para expandirlo. No sé si han escuchado por ahí la palabra de poliestireno expandido. Pero, bueno, ya me fui por otro lado, pero bueno, atendiendo la pregunta de su compañero, sí, sí es un material termoplástico. Gracias, profe. De nada, me dicen si puedo cambiar. Sí, profe, ya, gracias. Muy bien, de nada. Bien, como les comentaba hace un momento, algunas cadenas tienden a ser lineales. ¿Qué quiere decir? Que pues el mismo monómero se va a repetir sobre un mismo patrón. Bueno, hablando de un homopolímero. Vamos a tener, por lo tanto, cadenas lineales y esas cadenas lineales pues no tienen la capacidad de enlazarse con una cadena adyacente. Esto es que pues simplemente vamos a tener configuraciones a lo mejor de este tipo. Vamos a tener solamente cadenas, puede ser en alguna dirección, o podemos tener cadenas en otras direcciones, pero no están entrelazadas ellas mismas, sino que están solamente ahí amontonadas, ¿sale? Y pues esa libertad que tienen esas cadenas de pues no enlazarse con algo más, permite que el material se pueda deformar. Se incrementa la temperatura, pues las cadenas adquieren una mayor movilidad por una mayor energía de pues, movimiento atómico, una mayor vibración. Las cadenas empiezan a estirar y el polímero como tal pues empieza a fluir. Vamos a hablar o vamos a ponerle aquí, pues a lo mejor, bueno, vamos a quitarle esta línea que representa una X simplemente para indicar que son cadenas pues más lineales. Y vamos a ponerle aquí que esta es la configuración general de un termoplástico.
como cadenas de tipo lineal. En el caso de las cadenas ramificadas, pues simplemente lo que va a suceder es que estas cadenas ramificadas, en la sección central, pues vamos a tener las cadenas de enlace de carbono-carbono, perdón, ¿sale? Y estas ramificaciones pues van a representar a grupos funcionales. Van a representar a grupos funcionales, pueden ser, por ejemplo, anillos aromáticos, pueden ser compuestos halogenados, pueden ser otras cadenas de hidrocarburos más cortas que la cadena principal, pueden ser algún alcohol, algún éster, etcétera, diferente grupo funcional. Entonces, pues estas configuraciones van a generar pues una especie de ramificación. Estas ramificaciones pues van a generar una especie de red. Estas ramificaciones o estos grupos funcionales en algún momento podrían interactuar con otra cadena y pueden generar pues esta estructura. Más o menos, ¿no? Por decir algo, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esta estructura? Pues es más rígida, es una estructura que tiene una menor deformación, o vamos a ponerle no deformable. En comparación con una estructura más lineal. Pues en una estructura más lineal es más flexible y es una estructura pues también deformable. Y a alta temperatura el termoplástico puede presentar, o más bien va a presentar un efecto de viscosidad. Caso que el termorrígido no, o las cadenas que conforman estructuras ramificadas, ¿sale? Vamos a ponerle aquí abajo que pues este tipo de estructura o configuración podría dar pie a un termorrígido. Profe, dijo que las cadenas lineales dan más, o cómo dijo de la de viscosidad. Ok, brindan, pueden favorecer el efecto de viscosidad. Vamos a ponerle aquí abajito, viscosidad, de nada, viscosidad, obviamente a alta temperatura, ¿sale? Porque de forma a temperatura ambiente, pues un polímero, a pesar de que sea termoplástico, no va a ser viscoso, ¿sale? Solamente cuando van a tener un punto de fusión y vamos a tener como tal, pues un polímero ya en estado líquido. Y en el caso del termorrígido, pues no tiene esa propiedad. Vamos a ponerle que no presenta viscosidad. Vamos a ponerle no viscoso. No viscoso con el incremento de la temperatura. Simplemente las cadenas pues están tan interconectadas que pues no se pueden mover, no permiten esa movilidad atómica. Y me dicen cuando pueda cambiar. Profe, Sí, dime. disculpe, yo tengo una duda. Hace A ver, ratito dime. mi compañero mencionaba el poliestireno y Ajá. ahorita que estamos platicando acerca de las cadenas y cómo es su formación, me surgió Ajá. la duda. ¿Por qué el unicel está formado así como por muchas bolitas pequeñas? ¿Y qué es lo que los hace estar entrelazados entre sí? Porque si uno le hace con la uña, las Ajá. bolitas como que se despegan.
¿Qué es lo que hace que tenga ese comportamiento o cómo se forman? Ok, esa estructura de hecho se llaman pellets, a lo que menciona su compañero. Esos pellets prácticamente es un material ya procesado. Vamos a ponerle aquí que es procesado y reciclado. En realidad, lo que se hace con ese material, en primera instancia, cuando tú generas el poliestireno, cuando lo sintetizas, cuando lo fabricas, vas a tener una estructura completa, vamos a decirlo. Imagínate, no sé, un sólido pues entero, sin forma de bolitas o de pellets. Más bien, por su facilidad de uso, imagínate que yo tengo una máquina inyectora, pues yo no puedo meter a lo mejor una placa de poliestireno para tratar de procesarlo. Pues a lo mejor es muy grande para una mayor facilidad de fundición, a lo mejor del mismo material. Lo que se hace es eh, cortarlo, generarlo como pequeñas bolitas, pequeños gránulos. Eh, en algunos casos se puede tener pues una placa inicial grande de poliestireno y se empieza a cortar de forma muy fina o a procesar incluso, que en algún momento pues tengas ese pellet. Ese pellet de forma inicial pues tú lo puedes meter a una, este, a una inyectora para que tengas un material, pues, digamos, más homogéneo, más uniforme. Pero en algunos casos, como este poliestireno tiene pues una temperatura de degradación, pues no de degradación, sino de viscosidad, pues demasiado baja, imagínate que esos pellets que inicialmente pues ya los cortaste, ya los procesaste, imagínate que tienes un costal lleno de bolitas pequeñitas de poliestireno, al momento de que tú vas a conformar como tal, pues a lo mejor un vasito de unicel, ya no es necesario llevarlo al estado viscoso, sino simplemente eh, tú puedes imprimir un poquito de temperatura a una inyectora, por ejemplo, para que solamente los pequeños gránulos del mismo poliestireno se puedan unir. Si tú te fijas, en algunos vasos de unicel están en forma de bolitas, como tal como pellet, simplemente aglomerados ahí, unidos, pero en algunos casos ese mismo unicel no se encuentra en forma como de bolitas, sino es como un material sólido que que fue inyectado, ¿sale? Depende del tipo de procesamiento, pero esa forma de pellets en realidad es un procesamiento posterior. ¿Cómo te lo explicaré? Siempre inicialmente cuando sintetizan un polímero van a tener un sólido completo, ¿sale? Ya como tal esa forma de pellet es un procesamiento posterior y generalmente son unidos por temperatura, en algunos casos por inyección. Si tú quieres o requieres como tal fundir completamente los pellets para hacer un vasito de unicel, o simplemente no lo fundes, sino nada más imprimes un poquito de temperatura para que esas bolitas, para que esos pellets se queden unidas o se queden pegadas. ¿Por qué lo hacen en pellets? Pues es una mayor facilidad de manejo, digamos, ya a nivel de industrial o a nivel de reciclaje. Es mejor pues tener un montón de costales que tienen pequeñas bolitas de poliestireno, a lo mejor a transportar o tener una gran cantidad de láminas que de por sí son frágiles, el poliestireno, el unicel, pues te ahorras a lo mejor mucho en cuanto a transporte y en cuanto al manejo del mismo material. Déjame, estoy buscando una imagen aquí en la red para que sea como más representativo.
esta forma de pellets. Seguramente ya los han visto ahí en internet o en algún video por ahí. Pues esta es la forma como tal del unicel. Son pequeñas bolitas, son pequeños pellets. Pues es más fácil manejarlos así, es más fácil meterlos a una tolva para su procesamiento, pero esas pequeñas bolitas, pues en realidad se pueden conformar como una placa inicialmente grande. En algún momento, pues esa placa inicialmente grande se puede seccionar en en pequeños hilos, puede ser, y a partir de ahí, pues ir pues cortando en algún momento esas pequeñas secciones. No necesariamente, sí, dime. ¿Ya no tiene nada en pantalla? No, profe, ya no. No me digan eso. Profe. No, no se ve. A ver, déjenme ver. Qué raro. A ver, déjenme ver. Espérenme tantito. No sé por qué razón me quitó la presentación, no la quité. A ver, me dicen si ya tienen en pantalla la presentación. Ahora sí ya se ve, profe. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, si ustedes observan aquí en la imagen, pues estos son los pellets, esos son los pequeños gránulos que se generan a partir de un material reciclado. En un primer momento, como les comentaba, se genera pues un material sólido completo que no está en forma ni de hilos ni de esferitas. Y en algún momento, pues ese material sólido se empieza a seccionar, se empieza a cortar a modo de tener pues un material que sea más fácilmente manejable. No tiene que ver con la estructura interna. La estructura interna, a final de cuentas, tenderá a ser pues más lineal, como vimos hace un momento. No será una estructura ramificada, simplemente es que el volumen total pues del polímero fue seccionado en un proceso posterior, simplemente para un adecuado manejo que no sea tan complicado. Incluso en algunos casos pues se pueden hacer pellets de PET, por ejemplo, a partir de las botellas. Déjenme saco otra imagen por aquí en la red. El reciclaje de las botellas de Coca-Cola, por ejemplo. Sí, dime. Por ejemplo, yo tengo una caja llena de esas bolitas Ajá. y cuando meto la mano como que todas se pegan en la piel y es muy difícil quitártelas. ¿Por qué es eso? Es por estática. Este tipo bueno, es lo mismo que sucede como cuando, por ejemplo, frotan un globo en su cabello. Se genera ahí, pues, se acumula, hay acumulación de electrones, puede ser. eh, Hay energía o carga eléctrica que se queda, pues, en las pequeñas bolitas y por eso se nos pegan, pues, a la piel. Así como cuando tallan o frotan un globo en su cabello y lo pegan a la pared. En la imagen del lado derecho son pellets que surgen pues a partir de botellas de PET de Coca-Cola, pero son pellets y es principalmente para su procesamiento, que tengan un mejor procesamiento del material. Déjenme ver si por aquí estoy buscando unas imágenes. Denme un momento, estoy buscando por aquí alguna imagen en la red que pueda ser representativa. Es muy pequeña, pero a ver si se alcanza a distinguir. Híjole, creo que no se alcanza a ver mucho. Pues es una inyectora de plástico. Pues en esta sección
Aquí es donde tenemos el cañón, que en la parte interna pues tiene un tornillo de Arquímedes. Y bueno, en esta sección lo que se está representando pues es la tolva de la máquina, es el alimentador. En esta tolva pues prácticamente es como un embudo para direccionar o tratar de dosificar a lo mejor la entrada del polímero pues a a este tornillo, a esta inyectora, a modo de que pues no exista un atasco de material. Si ustedes observan esto blanco que está aquí, pues indica la alimentación y no sé si alcancen a leer, pero aquí se indica que son pellets de algún polímero. Y se utiliza de esa forma principalmente porque no exista un atasco en ese cañón al momento de que se genere la compresión. Y también pues para un mejor uso o dosificación al momento de que se va agregando ahí a la tolva, ¿vale? Entonces no es como que los vasos de unicel tengan esa forma específica por algún arreglo de las cadenas, sino más bien es por el tipo de procesamiento. Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Muchas gracias, profe. De nada. Hasta el último tema, ya en la unidad 4, es cuando vemos estos procesos, precisamente lo de reciclaje. ¿Me dicen si puedo cambiar? Bueno, ya les quité la información de aquí. Bien, finalmente podemos tener cadenas, o más bien, las ramificaciones de las cadenas pueden generar ese efecto de entrecruzamiento, como en la imagen que vimos aquí. Esos grupos funcionales, esas unidades laterales que surgen a partir de la cadena principal, pueden generar como tal este entrecruzamiento. Este entrecruzamiento, pues, que está representado aquí, pues, por una cadena pequeña, pues, una ramificación que surge a partir de la cadena principal, está enlazando alguna cadena secundaria o alguna cadena adyacente. Este tipo de uniones, pues, son uniones débiles. Generalmente van a ser uniones de tipo a través de fuerzas de Van der Waals. Pueden ser a partir de dipolos permanentes, dipolos inducidos, a lo mejor puentes de hidrógeno, etc. Son en algunos casos, o generalmente más bien son ese tipo de uniones las que se pueden llevar a cabo en este efecto de entrecruzamiento. Este efecto de entrecruzamiento puede dar pie al proceso llamado vulcanización. Solamente que en lugar de tener pues un grupo funcional, un anillo aromático, un halógeno, un éster, etcétera, en lugar de ser ese tipo de grupos funcionales, la vulcanización genera un entrecruzamiento de cadenas, pero a través de azufre. Podemos decir, un material polimérico está entrecruzado cuando ese grupo funcional pues es un compuesto químico de los que comúnmente conocemos como tal, como grupo funcional, un alcohol, un éster, etc. Pero cuando hablamos específicamente de que ese entrecruzamiento se lleva a cabo a través de azufres o de cadenas de azufres,
lo vamos a conocer como vulcanización. Generalmente, la vulcanización es a partir de los cauchos. El caucho natural es pues un material muy viscoso, es un material que no tiene una aplicación inicial adecuada, simplemente pues es una como una especie de resina del árbol, pues es tan viscosa a pues temperatura ambiente, sus cadenas están dispuestas simplemente como cadenas lineales de ese caucho. Vamos a ponerle aquí que son estas cadenas de caucho, específicamente de polisopreno. Y como les mencionaba, pues esas cadenas no tienen un procesamiento, no tienen una aplicación inicial adecuada. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, a través del proceso de vulcanización, a través de cadenas de azufre, se va generando este proceso de entrecruzamiento, este proceso de reticulación. ¿Y ahora qué va a suceder? Que en lugar de tener un elastómero, un caucho como es el polisopreno, pues yo ya tengo un material, vamos a ponerle aquí, que son heces de azufre. No solamente es un azufre, es una cadena de azufres, y van a generar la reticulación del material, de tal forma que ese polisopreno ya va a ser más rígido. Ya voy a tener un material vulcanizado, un material utilizable. Son las 12:59. Me dicen si tienen algún comentario hasta aquí o alguna duda. No, profesor. Ok, vamos a dejarle aquí entonces el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta Gracias, luego, profe. nos vemos. Cuídense. Profe. Adiós, nos vemos. Vale, profe, Descansen. gracias, nos vemos. Hasta luego, hasta mañana.